Les damos la bienvenida hoy al primer podcast de Creando Ecos de la organización Ecos de Paz, que buscamos principalmente ofrecerles a ustedes información, desarrollar temas, hacer análisis, tener invitados en cada uno de las campañas que vamos desarrollando a través de la organización. Y lo primero es presentar un poco a Ecos de Paz, que es una ONG sin fines de lucro, ubicada actualmente en España y que busca entre varios pilares poder unir el tema de la cohesión social, poder desarrollar también redes, conexiones, networkings e ir influyendo a través de los temas en la gobernanza, en políticas públicas y en el desarrollo de la sociedad como tal. La primera campaña que estamos desarrollando es la del discurso contra el odio, cómo contrarrestar este flagelo social en una sociedad tan compleja como la española y latinoamericana. Les presento a Carlos Romero, quien es parte también de la organización Ecos de Paz y con el que vamos a iniciar hoy el primer podcast. Carlos. Bienvenida. Gracias, Bárbara, por moderar este primer espacio, primer podcast dentro de Ecos de Paz, en el marco de nuestra campaña Cómo contrarrestar el discurso del odio, y que aspiramos a través de las redes sociales captar la atención de cada uno de nuestros seguidores para que contribuyan a encontrar la respuesta a esa pregunta, que queremos enfocarlo desde lo local, desde nuestro propio ámbito de actuación, porque es allí en donde nos movemos diariamente como profesionales, como padres de familia, como vecinos, que podemos contribuir más efectivamente en preservar la cohesión social, en mantenerla, en fortalecerla, y con ella pues crear antídotos para que el discurso de odio no se convierta en un elemento que afecte esa convivencia armoniosa que debe existir. Claro, este discurso de odio no es nuevo. Esto va desde hace muchos años atrás, ha trascendido guerras mundiales, situaciones distintas de países, monarquías, democracias, autoritarismo, pero siempre está latente dentro de la sociedad. ¿Cuál es el factor que se puede decir que permite que esto vaya pasándose transgeneracionalmente sin importar ni la cultura, ni la religión, ni el estatus social? Siempre hay un componente de discurso de odio en cada una de las generaciones. Claro, ahorita mucho más exacerbado con el tema de las redes sociales y de eso vamos a hablar más adelante. Pero, ¿cuál es ese componente que tú dices, por qué se mantiene dentro de la sociedad a nivel mundial? El odio es un sentimiento humano, por lo tanto, ¿por qué el odio se mantiene a través del tiempo? Es una respuesta que se puede abordar desde la dinámica de la psicología, desde la dinámica de la sociología, pero sin duda alguna el odio es parte de la naturaleza humana. Los niños, cuando están jugando en el en el colegio, pues empiezan a conocer palabras, y algunas de esas palabras tienen que ver precisamente con el odio. Cuando no les gusta algo, cuando les desagrada algo, lo primero que aprenden es a decir odio esto o no me gusta. Por lo tanto, al no gustar, descubren que hay algo que gusta y que no gusta. Por lo tanto, en el mundo a lo largo de la historia pues siempre ha habido a quienes han querido manipular ese sentimiento de odio, buscando capitalizarlo para que se logren objetivos políticos específicos, y otros que simplemente por no saber gestionar el odio, pues entonces se convierten en elementos que contribuyen a que haya esos mensajes a que haya elementos que contribuyan con la ansiedad, el miedo, la desconfianza, y más cuando esos que no saben manejarse o gestionar el odio, pues entonces utilizan las redes para enviar mensajes que podríamos llamar incendiarios, o mensajes bastante fuertes y que atentan contra y que pueden ir dirigidos hacia algunos sectores específicos de la sociedad. Por lo tanto, a lo largo de los años, pues sin duda el odio, como ya lo dije, va relacionado con la propia evolución del ser humano, con nuestra propia naturaleza, y en este momento, como lo dicen las Naciones Unidas, el principal elemento que advierte
que estamos frente a una situación donde masivamente hay un discurso de odio que se está propagando o se puede propagar con mucha más efectividad que en el pasado, es la existencia de las redes sociales, que permite que cualquier usuario, independientemente de su formación profesional, cualquier usuario, independientemente si es autoridad pública, si es candidato, si es político, cualquier persona que a través de la red, aprovechándose del anonimato que muchas veces permite la red, pues entonces hacen uso de un discurso que, si se hace de forma sostenida y progresiva, pues puede conectar con muchos otros y generar una situación muy peligrosa, una situación de intolerancia importante. Y es allí donde hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque el discurso del odio conecta muchas veces con más facilidad que el discurso de buena voluntad, por llamarlo así, o un discurso positivo. Y la razón es muy sencilla: cuando algo molesta, cuando no estamos de acuerdo con algo, cuando hay situaciones violentas, como puede ser la situación en Ucrania o como puede ser la situación que hemos vivido los venezolanos en nuestro propio país, pues entonces ahí hay un caldo de cultivo que cualquiera puede gestionar, cualquiera puede aprovecharse de ese caldo de cultivo, sembrando mensajes de manera sistemática, y en un momento determinado pues capitalizar a todos aquellos que se conectan con ese mensaje. Y es allí donde creo que Ecos de Paz tiene una labor interesante de aportar y de contribuir, que es brindar herramientas para lograr identificar si en nuestro entorno hay un discurso de odio, y si ese discurso de odio avanza progresivamente, cómo entonces contrarrestar para poder garantizar y preservar la armonía y la convivencia de nuestra comunidad. Y es interesante lo que tú planteas en tu artículo, que los que no lo hayan leído los invito a ir a www.ecosdepaz.org. Ahí van a conseguir todo el material de esta campaña de contrarrestar el discurso del odio. Y tú planteas dos autores, ¿no? Roberto Gargarella y Joaquín Urrías, por ejemplo, que trabajan un poco el tema de la visión y el objetivo de lo que es un discurso de odio en el contexto del Tribunal Constitucional, de normativas internacionales. ¿Cómo esos autores ven el desarrollo de este discurso? Hay dos autores precisamente, uno escribe desde Argentina y el otro escribe y otro español. En el caso de Uría, y nos advierte, o mejor dicho, en el caso de los dos, creo que el mensaje que puedo tomar de ambos artículos es que el mensaje de odio no puede ser una excusa para controlar el discurso político que no nos agrada o para restringir la libertad de expresión. Esas son las dos conclusiones que saco de los artículos que han publicado tanto Uría como Gárgala en Argentina, y que presenta dos dimensiones que nos plantea lo complejo que es la lucha contra el discurso de odio, y que también lo aborda las Naciones Unidas en distintos documentos o a través de distintas participaciones que ha tenido su secretario general. Y es el hecho de que para combatir el discurso del odio no podemos buscar herramientas que contribuyan más hacia la violación de derechos que contribuyan más hacia la violación de derechos. Es decir, no podemos solucionar un problema creando otro problema, y más si ese otro problema que se crea violenta derechos fundamentales. Y en eso, entonces, estos dos autores creo que son coinciden en advertir que uno de los riesgos que se tiene a la hora de abordar las formas de contrarrestar el discurso de odio es que algunos pretenden llevar hacia medidas de control sobre la libertad de expresión, llegando a restringir, y una vez que se llega a restringir la libertad de expresión, entonces entramos dentro de un ámbito muy peligroso, porque se va asfixiando los valores de la libertad dentro de un modelo político como es el modelo democrático. Y cuando hablamos de restringir la participación de opiniones políticas que son contrarias, pues entramos dentro de un modelo que también va asfixiando esa pluralidad que debe existir en la democracia. Y
partiendo de estos dos autores, o de estos dos autores, quiero señalar que un ejemplo muy evidente de esto es el caso de la ley contra el odio en Venezuela, que le tuvieron que colocar el calificativo de constitucional porque vino de una asamblea constituyente ilegítima, y entonces el término constitucional se lo colocaron como para reafirmar la validez de este texto, pero que es el mejor ejemplo de cuando el discurso de odio se convierte en una excusa, porque la ley de odio lo que ha sido en Venezuela es una excusa precisamente para restringir la libertad de expresión y controlar el debate político plural y amplio que en un momento hace 2 décadas atrás existía en el país. Pero hay un punto importante y muy delicado cuando ese discurso de odio viene justamente por los dirigentes, por quienes gobiernan un país, por quienes mantienen el liderazgo en los partidos políticos de grandes y de pequeñas minorías. Cuando viene desde ese punto de la sociedad, desde esa altura de la sociedad, es difícil contrarrestarlo porque el ciudadano lo va consumiendo a diario. Sin duda alguna. Y vuelvo a tocar el tema de Venezuela, cuando el discurso de odio viene de autoridades públicas y más de un presidente, y cuando ese discurso es sistemático y progresivo, se vuelve entonces un problema que hay que identificar. Y cuando no hay instituciones políticas suficientemente sólidas que generen credibilidad y confianza en el ciudadano, pues el ciudadano se ve en una condición de debilidad, en una condición de abandono, por decirlo de una forma u otra. ¿Por qué? Porque no hay quien pueda frenar ese discurso no hay quien pueda frenar ese discurso, porque simplemente no hay una institucionalidad capaz de imponer las leyes existentes, o capaz de poner, como podemos decir, los puntos sobre las sillas. Una institución como podría ser la iglesia, los empresarios, y cuando hablo de la iglesia me refiero a cualquier iglesia o grupos de iglesias que puedan reunirse y ser instituciones fuertes con suficiente credibilidad en la sociedad como para canalizar ese deseo de frenar un discurso o de advertir que por esa vía del discurso de las autoridades públicas se puede llegar a un objetivo muy peligroso. Y es el caso típico venezolano. Desde el 99 hasta la fecha ha habido un discurso de odio progresivo, sistemático, que ha generado miedo, que ha generado desconfianza, que ha generado temor en la sociedad, y que ha asfixiado la libertad de expresión, utilizando como excusa hoy por hoy pues esta ley de odio. Y nuevamente, cuando ese discurso viene de autoridades públicas, sea presidente, sea gobernador, sea presidente de regiones, o sea alcalde, pues la exposición es mucho mayor, y la capacidad de conectar con pasiones que también quieran alimentar ese discurso de odio es mucho más fácil que para cualquier otro ciudadano. Y más cuando hoy, a través de las redes, los discursos de las autoridades públicas, que vienen a ser un modelo frente a la sociedad, puede transmitirse en minutos a muchísimas personas dentro y fuera del país, y con una sola palabra dicha en un momento oportuno, pues conectar con pasiones de muchas personas, que alimente toda una tendencia hacia un mensaje que se convierta en un mensaje de intolerancia, y que podríamos catalogarlo como un mensaje de odio, que si bien puede ser que en ese momento no pase la línea roja y se convierta en un delito de odio, pues por lo pronto va avanzando y captando adeptos dentro de un espacio y un ambiente que va sembrando la intolerancia y va generando desconfianza y resquebrajando progresivamente la cohesión social, entendida esta como aquel pegamento capaz de mantener unida a la sociedad. Y trayéndolo a nuestros días, porque recientemente fue el Día Internacional para contrarrestar el discurso del odio, el 18 de junio, ¿has podido evaluar lo que se desarrolló en esa jornada, o lo que se ha desarrollado en torno a ese día, y la importancia que le han dado o no, por ejemplo, en el caso español, o en el caso de América Latina, los gobiernos o las organizaciones dentro de esa materia? En relación al monitoreo, sí, en Ecos de Paz he hecho el monitoreo de qué noticias se generaron luego del 18 de junio y también el 19 de junio,
porque el 19 de junio se realizaba una sesión especial en Naciones Unidas sobre el tema del discurso contra el odio, y el 18 era el propio día del Día Internacional, el Día Internacional que por segunda vez se celebraba en relación al discurso contra el odio. Muy poca información es lo que he podido conseguir. Sin duda hay información, digamos, institucional sobre qué es el discurso del odio, las referencias a cuando se implantó, cuando se adoptó este día como día para hablar del discurso del odio, pero realmente información en cuanto a qué actividades, qué organizaciones se involucraron en un mensaje común, o si hubo muchos mensajes en distintos países, qué eventos se realizaron, es muy poco lo que se puede conseguir en internet. Prácticamente se limita en las actividades, pocas actividades que se hizo a nivel de Naciones Unidas, porque solo se menciona el acto del 19 de junio, y sobre el acto del 19 de junio muy poco también se hace referencia a cuáles fueron las palabras que allí se dijeron, en la cual, por cierto, se presentaba un informe sobre la veracidad del discurso en las redes sociales. Luego hay una pregunta sobre las organizaciones que hace Bárbara. Respondo. Sobre las organizaciones, fíjate, también es muy poco lo que se puede conseguir en las redes en relación a la materia, si bien eso no quiere decir que no hubo actividades relacionadas a la lucha contra el odio, pero lo que sí es cierto es que a nivel de la web, a nivel del internet, muy poca información permite identificar qué organizaciones realizaron alguna actividad puntual entre el 18 y el 19. Buscando en España pude ubicar algunos podcasts que realizó la Radio Televisora Española. También pude ubicar a nivel local el ejemplo de Málaga, que realizó algunos talleres, o del Ayuntamiento de Málaga específicamente, que realizó algunos talleres con estudiantes de la ESO en el marco del Día Internacional contra la lucha contra el discurso de odio. Pero más allá, es muy poca la información que permite comparar y además levantar buenas prácticas en relación a cómo se conmemoró este día a nivel internacional. Y de ahí la importancia que en tu artículo señalabas unas 6 preguntas que tirabas al aire a la sociedad, a quienes lo leían, para que te dieran como una especie de feedback sobre lo que ellos consideran el tema del discurso de odio y cómo se ven reflejados en la actualidad. Y de ahí empezar un debate ciudadano para darle cabida a este tema. Sí, efectivamente, Bárbara, en la página web está el artículo, el primer artículo que publiqué sobre el tema del discurso de odio, y allí expongo, o como tú dices, lanzo allí al aire 6 preguntas que pueden ser mejoradas en su redacción, que pueden ser cambiadas, que pueden ser ampliadas. En fin, 6 preguntas como si esto fuera un laboratorio para que cada uno de los usuarios que a bien tenga a leer este escrito puedan opinar si son adecuadas, si faltaría alguna pregunta, cómo redactaría esas preguntas de forma más clara y más didáctica tal vez. De manera que son 6 preguntas que están allí intentando motivar a que algunos opinen y algunos aporten ideas para mejorarlas y generar al final de esta campaña algunas preguntas claves que respondan a las distintas opiniones que podamos sistematizar a través de las redes sociales en función de este ejercicio de participación que aspiramos a todos nuestros usuarios puedan asumir a través de nuestra plataforma web, respondiendo entonces a cuál es su opinión, cuáles son las preguntas que pudieran faltar de esas 6 preguntas que formulo en mi escrito. No, y es lo que estamos haciendo, y este es el primer podcast, y a partir de aquí pues se va a desarrollar mucho este tema del discurso de odio con las diferentes aristas, con periodistas, con análisis estadísticos, con análisis institucionales. Y simplemente hoy lo que queremos hacer con este primer episodio es darles ese abreboca, ¿no? Esas pinceladas gruesas sobre el tema, pero siempre invitarlos a que participen, a que den respuesta, ya sea en público o en privado, a las preguntas, esas 6 preguntas que se han planteado a través de las redes de Ecos de Paz. Y lo digo en privado porque muchas veces la gente con esto del discurso de odio teme incluso dar su opinión. Gracias, Bárbara, por esta oportunidad, por este esfuerzo de realizar este primer podcast, y no queda otro que esperar que juntos podamos todos responder a la pregunta que nos planteamos en Ecos de Paz: ¿cómo contrarrestar el discurso de odio?
Gracias y hasta la próxima oportunidad. Y bueno, los esperamos en las redes sociales y esperamos sus comentarios a través de nuestra página web, de nuestras redes, para poder seguir creando esta cohesión social, no solo en España, sino en América Latina también.